Bueno, no sabemos a partir de cuándo, pero el gobierno ha determinado que se prohíbe la exportación de carne vacuna durante un mes. 30 días. Pero a partir de hoy ya no se sabe, porque no tiene fecha, no hay un decreto, no hay nada. No, todavía no estaba el decreto. El campo está anunciando en este momento El paro jueves empieza el paro. del 20 al 28. Sí, es una semana de no carne, lo cual va a ser complicado porque para mucha gente es la base de su alimentación. No es la primera vez que pasa esto, el tema es que creen que parando la exportación de carne va a bajar el precio. ¿Está Schiaretti en línea o no? Es el presidente de la industria de la carne. Porque el tema es, ¿bajarán los precios con esto? ¿Alguien puede asegurar eso? Ahí está, Nunca Miguel bajan, Schiaretti está. Chiche. No, nunca baja todo. Ese es el problema. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas tardes. Chiche, ¿cómo andás? Bien, pero digo, a ver, no sé si te afecta a vos o no, porque vos a lo mejor abastecés el mercado interno, pero lo que digo es, ¿esto va a producir una baja en el precio de la carne o no? No, para nada, para nada. Esto, por eso la reacción es tan violenta respecto de la medida. En realidad la medida es una nueva amenaza de que van a hacer esto, todavía no hay ninguna resolución que lo confirme, pero hace 8 meses que nos están amenazando con aumento de retenciones, con cierre de registro de exportación de maíz. Hace 8 meses, 9 meses que nos vienen agrediendo de manera permanente. Nos dicen que somos unos miserables, que no pensamos en el hambre de la gente, nos dicen cualquier brutalidad. Y como no encuentran soluciones, encontraron un responsable, o ellos creen que somos los responsables, y en realidad saben que no lo somos. Bien. Pero Ahora, nos venden como que somos los verdugos de los pobres en la Argentina. No, pero yo lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿por qué sube la carne? Porque la carne va subiendo mucho más que la inflación. Digamos, estaba retrasada, siempre hay argumentos, lo que digo, pero que va más rápido que la inflación, seguro. Lo que digo, hay una explicación, porque cada vez se consume menos carne. Digo, hoy se consume más pollo que carne. No es que la gente tiene una demanda enloquecida como cuando se vendían 100 kilos por persona por año. Ahora la mitad estamos. Digo, ¿por qué sube la carne? La carne sube por situaciones macroeconómicas. El único que puede resolver el problema del aumento de los alimentos es el Estado. Sí. ¿Qué digo esto? El Estado ha emitido más del 100% del circulante que había en el año 2020. Sí. Y esto genera inflación, sin ninguna duda. En el pleno pico de la pandemia no se veían los efectos porque había muchísimas actividades cerradas, la gente no se movía, sí. Los negocios no podían vender y entonces indumentaria no aumentaba, colegios no aumentaba, restaurantes no aumentaba porque estaba todo cerrado. Y cuando empiezan a abrirse las actividades, la gente se va poniendo en onda con sus verdaderos costos. Entonces, lo primero es la emisión monetaria, lo segundo es el déficit fiscal, que sigue creciendo en lugar de achicarse, y después tenemos como complemento la sequía, que generó aumentos muy fuertes en el precio de los cereales. Vos que sos un tipo muy versado en este tema, ¿me explicás cómo el déficit fiscal lo pagamos en el asado? No termino de entenderlo bien. Y eso es emisión monetaria. Sí, y vos decís que se genera una oferta, una demanda agregada que no tiene sustento. ¿Es eso que decís? Se genera una cantidad de billetes que no se pueden sostener. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo y con la carne para que entiendas de qué estoy hablando. Sí. En marzo del año pasado, en un kilo de ternero de destete, marzo-abril del año pasado, costaba entre 100 y 105 pesos. Sí. Cuando empezó el tema de el aumento del circulante y la devaluación empezó a hacerse cada día más abundante, más importante, sí. El productor que vendía una jaula de novillos empezó a pagar cada vez más, un poquito más por ese ternero. Sí. A punto tal que en marzo de este año ese mismo ternero costaba 200 pesos y hoy cuesta 220 pesos.
Sí. Fíjate que hubo más del 100% de aumento Por eso te en digo, el valor. la inflación no fue del 100% de aumento. La inflación No. fue del 36%. Exacto. Entonces, La inflación general, y fue eso producto de lo que yo te decía hace un rato, que los negocios estaban cerrados, que hubo muchos precios que no se actualizaron, como el de ¿cómo se llama? Salidas, aumento de comida fuera del hogar y ese tipo de cosas, porque no había. y los Los restaurantes, colegios tampoco aumentaron, es decir, por eso fue del 36%. Es un aumento, es una inflación mentirosa, entre comillas, es una inflación que no se manifestaba porque había productos que no se vendían. Fíjate lo que ahora, pasó con pero la yo indumentaria ahora. sí, Fíjate lo que pasó con la indumentaria ahora, que aumentó el 80% respecto del año pasado. sí, igual es raro eso, porque la gente no tiene a dónde ir, no sé por qué aumenta la indumentaria, porque la verdad que la gente no compra tanta ropa ni tanto calzado. No, es No, cierto. Pero bueno, vuelvo al tema, No, Carlos. pero quiero saber lo siguiente, a ver, alguien me ¿Me explicó... dejás que te termine de explicar? Sí, Chiche? dale, te Y escucho, después me preguntás todo lo que quieras. te escucho, dale. Al mismo tiempo que ocurría esto con el precio del ternero, tuvimos una sequía muy fuerte en Sudamérica que Sí. generó el aumento de los cereales en general. Sí, La soja, que costaba $240, cuesta 600. El maíz, que costaba 140, cuesta 240. sí, Casi 300. De todas maneras, esto hizo que el engordador de corral, que estaba pagando de manera incremental el precio de su novillo, de su ternero, al mismo tiempo se encontró con que el maíz, que venía aumentando junto con el aumento de los cereales en el exterior, pasó de costar 8 pesos en marzo del año pasado a costar 22 hoy. Ahora, pero digo, ¿la vaca come maíz o la vaca come soja? Digo, porque en general, digo, maíz no creo que come, los pollos comen maíz. La vaca come Las maíz. vacas también comen maíz. El alimento balanceado o el alimento que se le da a los animales en un feedlot es básicamente maíz. Mira vos, no sabía. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Cuando no se exportaba carne porque teníamos aftosa, nosotros nos lastrábamos 100 kilos por persona por año, éramos los que bancamos todo el negocio de la industria frigorífica. Ahora, por suerte, no hay aftosa, hace muchos años que la aftosa en la Argentina tiene carne muy deseada en todo el mundo. ¿No sería lógico que haya una reserva para el consumo interno? Porque antes era que los del mundo se llevaban la cuota Hilton, se llevaban la carne cara, los lomos, los cuadriles y todo eso porque no querían hueso. Pero ahora están los chinos que compran hasta los dientes. Digo, los chinos compran todo, le mandan la vaca viva, te compran la vaca viva, muerta, los hijos, los tíos. Digo, nosotros, es cierto que están subfacturando la carne que va al exterior y después allá la vende más caro. Hubo algunos pícaros que han hecho alguna cosa de estas, pero por 6 o 7 exportadores que aprovechan semejante diferencial de cambio que hay hoy, Sí. No podés estropear toda la economía de un país. Tenés los mecanismos necesarios como para sancionar a aquellos que no liquidan la divisa que corresponden y no Porque estropear. lo que me dijeron nuestros informantes es que todo lo que ingresa por divisas al año de carne son 2.500 millones de dólares, lo cual es chaucho y palito, porque digo, seguramente se vende más de 2.500 millones de dólares. No se vende más de 2.500. En el 2019 exportamos 3.100 toneladas de carne. Se facturaron 3.000 millones de dólares. El año pasado se facturaron 2.700 millones de dólares. Pero no será por esa subfacturación, porque hay un consorcio que dicen que se compra, que tiene empresas en China. Entonces se autovenden el producto a bajo precio y después allá se lo venden a los chinos al triple. ¿Es cierto eso? Yo no te digo, hay 4, 5, 7 exportadores, básicamente exportadores sin planta. Cuando digo sin planta son matarifes que sacaron matrícula de exportador y que hacen faenar a fazón la mercadería para China. Compran la vaca, se hacen faenar y la venden o a empresas chinas acá en el mercado interno o a
empresas en el exterior. Hay 4 o 5 de estos que han facturado precios ridículos y han traído el diferencial de manera informal. O sea, que hay algunos tienen pillos. mayor poder de compra, Hay pero algunos- son 6 o 7. Está bien. No es ese el problema que tiene que controlar el Estado. Además tiene todos los mecanismos necesarios para controlarlos. Sobre todo ahora que han puesto un precio de referencia para las exportaciones y no podés vender ningún producto También lo dice menos Pérez. de lo que está fijado. Bueno, o sea que el tema es, lo central es esto. Vos, para la exportación, vos decís que no va a bajar el precio igual, no va a tener efecto sobre la gente. No va a tener efecto sobre la gente, pero además la sobrereacción o la reacción violenta que tiene el sector, no solo el sector de productores, sino el sector de la industria frigorífica, la reacción tiene que ver con la memoria. Sí. Uno tiene memoria, sabemos que esto ya lo hizo este gobierno y el que decidió en ese momento este gobierno, el kirchnerismo. En ese gobierno el que cerró las exportaciones fue Néstor Kirchner, que también lo hizo o dijo que lo hacía por 30 días y duró 10 años ese control. Y 10 años en los cuales la ganadería en la Argentina prácticamente no creció ni se desarrolló. Bueno, entonces vos decís que no va a tener resultado. Bueno, todavía el decreto no salió, no sabemos si esto se va a hacer o no. Lo que sí, el campo anunció el paro. Una última recomendación te doy, esto ya no como pregunta. No te dejes la barba, Miguel. Te hace muy jovato. Pero vos estás loco, Miguel. No te dejes la barba. ¿Sabés qué? Esta arreglate. barba me acompaña hace 50 años. Pero no tanta barba, no. A ver, Recortá. no tenía toda esa barba, perdón. Está en la Más cara. progre, una barba más progre. No, hacer una cosa más chiquita. Más candado, decís vos. Una cosa menor. No, candado no, por favor, no. Las barbas candado, por regla general, muestran una personalidad que no es la mía. Son degenerados, sí, es verdad, son degenerados, ¿verdad? Sí, Lo dijiste vos, yo no dije lo nada. dije yo. Son degenerados los barbacandados. Mirones, Debes sí, tener es verdad, tiene razón. Debes tener algún amigo por ahí. Algún cliente. Bueno, un gusto.